¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Jorge Castañeda nació en la Ciudad de México en el año de 1953. Fue secretario de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Vicente Fox y también fue candidato independiente en busca de la presidencia de México, pero esto no resultó. Jorge Castañeda ha sido catedrático en la UNAM y también es catedrático actualmente en la Universidad de Nueva York. Jorge Castañeda es articulista de los diarios Reforma y El País y de la revista Time, así como colaborador de Univisión. Es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, miembro de la American Academy of Arts and Science, de la American Philosophical Society y copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Ha publicado más de 15 libros, entre ellos La Utopía Desarmada, La Herencia, Mañana o Pasado y El Narco, La Guerra Fallida y los Saldos del Narco, El Fracaso de una Guerra con Rubén Aguilar, y sus libros más recientes son Un Futuro para México, Regreso al Futuro y Una Agenda para México con Héctor Aguilar Camín. Desde su primer intento como candidato a la presidencia de la República como un candidato independiente sin partido político, Jorge Castañeda no ha dejado de luchar. Llevó esto a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y logró tener eco hasta ahora con las candidaturas independientes. Logró abrir ese espacio en la nueva dinámica de nuestra democracia. Logró generar cambios sustanciales en nuestra democracia y construye este libro Solo Así, que propone una agenda ciudadana centralizada ¿en qué? En combatir la impunidad, la corrupción y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. Solo así, en este momento, un candidato sin partido político puede generar y conseguir los cambios que han estado rezagados en materia de Estado de Derecho en nuestro país y así volver a conseguir un Estado con certidumbre jurídica. Solo así. A continuación, esta es la entrevista en exclusiva que sostuvimos con Jorge Castañeda en Guanajuato capital. Estamos en redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Uno por Uno, un nuevo capítulo en Opinión y Libertad, conversando con el ex canciller Jorge Castañeda. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Y en primera instancia reconocemos tu lucha por generar las candidaturas independientes, una lucha que ya tiene un poco más de una década. No pudiste hacerlo desde adentro con Vicente Fox cuando fuiste canciller de Relaciones Exteriores y por eso renuncias y emprendes esta campaña por emprender, por luchar por la presidencia a través de una candidatura independiente que en su momento no tuvo el eco correspondiente, pero hoy sí tiene ecos mostrando frutos de aquella puesta en marcha por generar cambios sustantivos a la democracia, a la dinámica de nuestra democracia en México. Hoy hay mejores condiciones para lograr esta candidatura independiente, de que un independiente logre hacerse de la presidencia de la República, replicando el caso del Estado de Nuevo León con Jaime Rodríguez el Bronco, pero ante la emoción efímera debe imperar el orden. Es por ello que construyes esta obra, esta plataforma que propone una agenda ciudadana centrada básicamente en el combate a la impunidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Y este es el camino para cambiar la narrativa moral, sobre todo en la política. ¿Cierto? Yo creo que es una muy buena formulación. Cambiar la narrativa y cambiar la moral en la política, me parece que eso es lo que una candidatura sin partido puede permitir en México. Subrayo el tema de candidatura sin partido, a diferencia de candidatura independiente, porque primero
la lógica, el espíritu de aquello por lo que yo inicié esta lucha hace 12 años ya, era exclusivamente que se pudiera presentar cualquier ciudadano en México a un cargo de elección popular sin ser postulado por un partido. Ya si era dependiente o independiente de sus papás, de sus hijos, de su perro, del narco, de los gángsters, del AMPA, de su novia, su esposa, ese es otro problema. Lo mismo que cualquier mexicano pudiera votar por ese candidato sin partido, no que fuera independiente de no sé qué. Incluso la Constitución no utiliza el término independiente. Dice que pueda querer registrar su candidatura de manera independiente, refiriéndose a los que se registran vía partido. Entonces, yo sí, el sentido siempre ha sido sin partido. Dependiente o independiente es una discusión de cada quien, porque yo he escuchado una gran cantidad de comentarios un poco extraños. Sí. Dice, bueno, por ejemplo, lo vimos comiendo en un restaurante que se llama Campo Viejo a la entrada de Guanajuato. ¿Independiente de quién? Ajá. Pues no sé, se me hacen la verdad unas tesis un poco absurdas, ¿no? Sí. Sobre todo que estamos hablando de algo muy concreto. Podría ser un independiente de ultraizquierda, un independiente de ultraderecha, un independiente fascista, un independiente católico, un independiente, en su caso, antisemita, si lo quisiera ser. Claro. Por eso es malo el término. Yo creo que el término preciso es sin partido. Sí, porque lo que se busca, sobre todo, es acabar con estas mafias o estas corporaciones partidistas donde familias se han enquistado en el poder y acaban dando los puestos públicos sin ningún tipo de elección popular. Por ejemplo, o donde los partidos pues reciben enormes cantidades de recursos de los contribuyentes, usan esos recursos para mantener la disciplina en sus filas, para colocar diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, para elegirlos, para hacer todo tipo de trácalas con los contratos que tienen a través de ese dinero con proveedores de servicios de todo tipo. Incluso llegan en ocasiones a pagar por debajo del agua entrevistas y infomerciales a los medios masivos de comunicación, o locales sobre todo. Bueno, pues yo creo que hay que combatir a la partidocracia, hay que combatir a la clase política tan desacreditada que tenemos, pero hacerlo con el cuidado de no pensar que unos son dependientes y otros independientes. Unos son de partido y otros son sin partido. Punto. Y la plataforma para elegir al candidato es básicamente el tripié. Es el diagnóstico, la agenda por construir con las demás voces que se quieran sumar a esta plataforma y presentar la candidatura. ¿En qué momento debe ser el correcto timing para presentar al candidato único de los independientes? Es una muy buena pregunta y no tengo una idea muy clara. Sé cuáles son los tiempos oficiales y los tiempos políticos. La elección es en junio del 18, la campaña empieza 3 meses antes, es decir, mayo, abril, marzo, 1 de marzo. El periodo de recaudación, de recopilación de firmas son 4 meses antes de eso, es decir, febrero, enero, diciembre y noviembre. Noviembre del 17 para empezar a juntar las firmas, noviembre del 17. Sí. Bueno, pues a mí me gustaría, yo creo que por lo menos 6 meses antes de cuando ya se empiece, cuando arranque el plazo para juntar las firmas, ya haya una candidatura única. 6 meses antes, ¿de qué estamos hablando? Pues marzo del 17. Marzo, abril, por ahí del 17. Si no, no va a alcanzar el tiempo. Y hablemos de los candidatos independientes de esta lista que apunta. Gerardo Fernández Noroña está en esta lista. No, yo creo que está en la lista quien alce la mano. Punto. El que diga yo quiero estar, pues está. Ya tendrá más o menos virtudes, atributos para ello. En el caso de Fernández Noroña, yo siempre he tenido la impresión, y creo que hasta lo ha dicho, que él quiere declinar a favor de López Obrador. Parece muy respetable. No sé para qué quiere ser independiente si está con López Obrador, y siempre lo ha estado. Pero bueno, si él quiere, pues muy bien, adelante. Es que ese es un signo de división entre los propios independientes. Bueno, es que esa es otra cosa. Contrario a lo que
tú estás presentando. Exacto, pero bueno, si él quiere, no creo que pueda haber exclusiones. Igual el caso de Margarita Zavala, que apunta que quiere irse por un independiente de forma para chantajear a su partido, pues como en el caso de Trump prácticamente, pues pero sin esa cartera. No me parece la postura más noble, más generosa, más altruista de ir a chantajear a su partido y decirle, si no me ponen a mí me voy. Primero, pues porque no le están haciendo nada chueco, no le están jugando chueco, pero en todo caso, si ella tiene argumentos para decir, me tengo que ir del PAN, no solo porque perdí, sino porque es un partido en el que ya no creo, o es corrupto, o no estoy de acuerdo, pues, bienvenida, por supuesto, pero que le diga a la sociedad por qué se fue del PAN, a menos de que quiera estar en el PAN hasta el día de la primaria, y si pierde se va y se pone de independiente al día siguiente. Pues eso sí se me hace bastante discutible. Pero bueno, de nuevo, ya se verá quién decide todo esto. El caso de Emilio Álvarez y Casa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Yo creo que sería un muy buen candidato porque es alguien que tiene un tema, y un tema que defiende con muchísima inteligencia y con muchísima elocuencia los derechos humanos. Y que esté en tu línea, ¿no? Sí, por supuesto. Es una de las prioridades de la agenda. Absolutamente, yo la considero como tal y creo que él sería un candidato que podría defender esas posiciones y otras quizás también, y tengo entendido que ya regresa en agosto de Washington y es muy posible que en efecto le interese esto. Pero pensaríamos que en el caso del Bronco él estaría descartado automáticamente porque una cosa es ganar, pero otra cosa es que esa candidatura que ya ganó, ya se consolidó en la gobernatura, de resultados a los nuevoleoneses. Bueno, esa ya es una decisión que tiene que tomar él. A mí me parece que su mejor apuesta para ser candidato independiente a la presidencia y ser el candidato único es realizar su gestión en Nuevo León lo mejor posible. Hacerla lo mejor posible es dedicarse a eso, no dedicarse a hacer campaña, que es lo que está haciendo, y por cierto equivocándose muchas veces, por ejemplo en Tamaulipas, donde el candidato que él apoyó ya declinó a favor de uno de los candidatos de los partidos. Entonces, pues yo creo que sería más sensato y más lógico que gobierne bien Nuevo León y entonces que se presente ante quien se quiera presentar el año que entra, a principios del año que entra, a mediados del año que entra, diciendo, miren qué buena labor he hecho. Sí. Pero yo tengo la impresión que está dedicándole una enorme cantidad de tiempo a hacer campaña fuera de Nuevo León. El caso de Manuel Cloutier, él ha dicho que buscaría la senaduría otra vez independiente por Sinaloa. Yo creo que yo le creo completamente a Manuel porque es una gente que siempre ha sido muy sincero en general y conmigo y no tengo por qué dudar de lo que ha dicho. El caso de Pedro Ferriz estaría descartado automáticamente por su expresión ante un estudiante que hace una pregunta legítima y él responde de una forma muy poco política y demuestra pues esa poca inteligencia y temple para abordar. Yo creo que todos cometemos errores, cometió un error, pidió una disculpa, dio una explicación del error. Yo creo que no debe ser más que un tropezón, punto, no, y por supuesto que no lo descalifica. ¿Sí asusta que ante ese tipo de casos reacciones de esa manera? Bueno, cada quien sabe por qué reaccionó de ese modo, etcétera. A mí no me parece que lo descalifique ni mucho menos. ¿Denise Dresser se ha pronunciado, se ha acercado a ti? No. Pero yo creo que en términos generales, más que ir uno por uno, yo creo que en un primer momento, entre más mejor. Okay. Yo creo que para que haya todas las sensibilidades, todos los aspectos generacionales, todo lo que se quiera, ahí estén. Pero a condición de que vayan convergiendo hacia un mecanismo, un método para escoger a uno. Okay. Que lo escojan, ¿quién? Pues para empezar los mismos interesados, con encuestas, con debates, con grupos de enfoque. ¿Y cómo organizarían esos debates? Bueno, pues eso, que los organicen los medios. Lo mejor es que los medios convoquen.
las universidades, los medios, los empresarios, los activistas de la sociedad civil. Okay. Hay muchos que los pueden, las organizaciones de la sociedad civil pueden convocar, los periódicos, en fin, hay muchos convocantes posibles, convoquen y haya debates. Eso servirá todo. ¿Quién quiere ver los debates? Pues los que los quieran ver. A mí me aburren, pues no los veas. Yo no quiero ir, pues no vayas. Y adentrándonos un poco a la dinámica que tendría el ejercicio de esta presidencia, que es básicamente lo primordial, erradicar la impunidad, la corrupción, hacer la justicia que está pendiente en México, que sería erradicar el compromiso de protección e indulto implícito entre Peña Nieto y Calderón, ya reafirmado en el reciente libro de Álvaro Delgado, el amaciato, o sea, se confirma ahí, generando... Que no hubiera sido mala idea que citara, pero bueno, así es proceso. Pero el asunto es generar avances en este tipo de caso de Calderón en la Corte Penal Internacional, el caso de Marisela Rodríguez de la PGR, Genaro García Luna, Alejandra Soto, Patricia Flores, Eduardo Medina Mora. Yo creo que todos esos, y ahora los de Peña Nieto, porque esos son los de Calderón, pero todo esto va a pasar de nuevo a la salida de Peña Nieto si no gana el PRI. Pues más bien, si gana el PRI va a haber un nuevo indulto anticipado y va a haber nuevos premios para todos los que, en el caso de ellos, también hay responsables de violaciones de derechos humanos. No pensemos que Peña Nieto puede terminar con más muertos que Calderón, con más homicidios dolosos en sus 6 años que los 6 años de Calderón. Así va ahorita. Entonces, pues tenemos un problema de derechos humanos y tenemos un problema de corrupción también. En el caso de Calderón, yo no sé si hubo corrupción o no, pero sí sé que hubo violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces, ¿va a haber un nuevo indulto a Peña Nieto ahora? Sí. Pues yo justamente en ese punto, yo creo que sí. La candidatura independiente es una amenaza para la partidocracia. La partidocracia es parte de este sistema funcional de la república, de la democracia. ¿Cree verdaderamente posible que Enrique Peña Nieto le va a entregar la banda presidencial a un independiente, a un hombre sin partido que irá en busca de hacer justicia de estos atropellos que encubrieron ellos dos? Yo creo que no le va a quedar más remedio, y lo que es más, creo que como van las cosas, le entregue a quien le entregue, le van a por lo menos montar una comisión de investigación en materia de corrupción y en materia de Ayotzinapa, por lo menos, si no es que más. El que sea, porque la prisión va a ser tan grande que al contrario, probablemente si es alguien del PRI o de los demás, a lo mejor van a tener que hacerlo por venganza, por represalia, por deslinde, por lo que sea. En una de esas hasta está en mejores manos con un independiente o un sin partido que con alguien hasta de su propio partido. Aún hay dificultades para que se gesten las candidaturas independientes. Estamos hablando de 5 casos fenomenales en la República, pero estamos en tiempos ciertamente políticos donde se pueden aprobar las reformas político-electorales para que haya más apertura en este sentido. Eso lo dudo, no lo descarto del todo, pero hay muy poco tiempo para que haya una nueva reforma político-electoral. El límite, la guillotina, es junio del 17. Prácticamente ya no hay sesión ahora, sino hasta septiembre. Entonces, pues en realidad yo veo muy complicado que haya cambios a las leyes electorales. No creo que haya segunda vuelta, no creo que haya coalición obligatoria con menos de 40% del voto, no creo que puedan reformar la despotización terrible de la comunicación política en México, absurda, y tampoco creo que puedan aflojarse un poco los requisitos para las candidaturas sin partido. Pues justamente eso es alarmante, porque tendríamos un escenario en 2018 pensando que el INE va a permitir nuevamente estas violaciones sistemáticas a la legislación electoral, como fue en el caso del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pero lo peor no son las violaciones a la ley, lo peor es la aplicación de la ley mala. No, la ley es malísima, es peor que apliquen la ley casi a que no la apliquen. O sea, la ley es aberrante, la ley de los spots es aberrante, la ley del dinero es aberrante. Todo eso es esta sobreregulación obsesiva de los partidos políticos en México para tratar de quedar bien con todo el mundo y tapar todos los huecos. Ok, en el tema de la economía, tenemos una economía que no ha crecido, que se ha mantenido muy estancada, echando siempre culpa al discurso de que es el entorno externo el que está afectando la economía,
y no nuestro mercado interno el que puede llevar a crecer o dar progreso a nuestra sociedad. ¿Es aceptable esa premisa, ese discurso? Ya, a ver, el mercado interno ahorita está creciendo más rápidamente que las exportaciones, el consumo interno, que es el mercado interno. Salvo que, claro, gente como López Obrador y algunos tienen esta idea de que si tú quieres orientar todo hacia el mercado interno, vas a proveer de bienes y servicios a ese mercado interno creciente, vas a proveerlo de bienes y servicios fabricados en México. ¿Y quién te dice eso? Ajá. ¿Quién te dice que si tú no estimulas el mercado interno, que por buenas razones quizás convenga estimularlo, lo único que vas a hacer es estimular las importaciones de fuera? Porque la mitad de las cosas no se producen en México y muchas de las que se producen en México se producen mal. Entonces hay esa idea un poquito primitiva, digamos, de mucha gente diciendo hay que reorientar hacia el mercado interno. Muy bien, ¿qué va a hacer? ¿Quién lo va a surtir ese mercado interno? ¿Mexicanos o extranjeros? Pues la apuesta es por los extranjeros, ¿no? No, esa es la apuesta de los últimos 20 años, ajá, indiscriminadamente, que dé lo mismo. La apuesta de López Obrador y otros es que sean mexicanos, producción nacional. ¿Y cómo se hace eso? Ajá. Que los coches, las teles, los refrigeradores, los celulares. ¿Es una utopía eso? Peor que una utopía, es un error. Okay. Es una confusión mental, conceptual que existe en mucha gente, que no quiere decir que no haya un tema de mercado interno. Sí hay. Sí, los salarios y el empleo están demasiado deprimidos en México desde hace años y sí hay que elevar los salarios, incluso por decreto los mínimos, y sí hay que hacer crecer el empleo mucho más de lo que crece para que suban los salarios también. Eso totalmente de acuerdo. Pero pensar que eso necesariamente le va a ayudar a un productor mexicano me parece una ingenuidad. ¿Cuáles son los poderes fácticos que cree que apoyarían esta candidatura independiente? Más que lo apoyen, yo creo que no se opongan. Okay. Yo creo que lo único que se les pediría es que fueran neutrales. Es decir, que no vean en una candidatura sin partido una amenaza y que la juzguen y sean neutrales en función de el programa, sí, lo que propone, de la persona, su historia, su comportamiento, su equipo, las personas que lo rodean o la rodean, y también, digamos, ciertos imperativos en México que quizás no sean los que más les gustarían a los poderes fácticos. Por ejemplo, el tema de la corrupción, porque hay que recordar, no hay corruptos sin corruptores. ¿Qué opina de que Vicente Fox haya echado afuera a Los Pinos, después ayudar a que regresaran y ahora se pronuncia para apoyar su posible candidatura? Bueno, yo no entendí muy bien que ayudara. Yo creo que él apoyó a Peña por razones muy pragmáticas, después no solo de haber sacado a Los Pinos, al PRI de Los Pinos, sino de haberle entregado a Calderón, a su partido, cosa que, por ejemplo, Calderón no pudo hacer y que como van las cosas, Peña Nieto tampoco va a poder hacer. Pero yo creo que Fox simplemente no hizo un pronunciamiento político hacia mí, hizo un pronunciamiento abstracto, está a favor de las candidaturas independientes, cree que es un instrumento importante, perfecto. Y segundo, pues fue muy generoso, muy afectuoso conmigo, porque tenemos una muy buena relación personal que nunca hemos perdido desde que yo salí del gobierno, a diferencia de muchos de sus otros miembros del gabinete. Yo he mantenido una relación de mucha cordialidad con él y de mucho agradecimiento con él. Y en esa línea, platicando sobre esto, me llama la atención que usted fue invitado aquí a Guanajuato por José Luis Romero Hicks, político priista, presidente de Fundación Colosio, hermano del panista Juan Carlos Romero Hicks. ¿Están buscando algo de este grupo en usted? ¿Usted cree no lo creo. Yo creo que es exclusivamente por amistad. José Luis y yo trabajamos mucho juntos. Él estuvo en el Banco de Comercio Exterior, yo era miembro del consejo, sí, siendo secretario de Relaciones.
hicimos viajes juntos, negociaciones juntos, por ejemplo, la deuda externa de Cuba, la negoció él, pero yo estuve siguiendo muy de cerca la negociación, tuvimos una relación entonces muy cercana y hasta la fecha nos hemos visto con bastante frecuencia estos últimos 13, 14 años y por tanto yo no creo que haya que leer una intención política en el hecho de que yo lo haya molestado para que me echara una mano y que él haya aceptado con gran entusiasmo. Pero tiene en cuenta que esto puede parecer una simulación aceptando apoyo de promoción de estos miembros políticos. Pues no veo por qué, sí, ¿qué va a tener de simulación? Si ahí dice Fundación Colosio, y te lo haría igual con el PAN y lo haría igual con el PRD. Le he presentado libros al presidente del PRD, Agustín Basabe, ahora hace poco, y si mañana le pediré, por cierto, a Basabe que me presente en algún momento, y he quedado con él y seguramente lo hará. Y para ir finalizando esta conversación, y le agradezco mucho su tiempo, ¿cómo se puede adherir uno a esta plataforma desde los niveles locales y municipales, que creo que es la mejor dinámica y la mejor representación de la sociedad, y acordar los candidatos para construir este músculo de la sociedad civil organizada? Idealmente a mí me gustaría que hubiera una red de porque beneficiaría por completo tener la Cámara. Bueno, ¿no? Quizás eso sea muy ambicioso, pero que haya muchos y que sean una red. El Bronco está tratando de hacer esto, no le ha ido tan bien, pero no es mala idea. Yo lo hice también, por ejemplo, en mi primer lanzamiento de este libro en Guadalajara, en la UDG, a principios de febrero, invité a Francisco Frías Castro, candidato independiente en Sinaloa, Gabriel Arellano, candidato independiente en Aguascalientes, Gastón Luquen, candidato independiente a la alcaldía de Tijuana, y Chacho Barraza, candidato independiente en Chihuahua. ¿Para qué? Pues para tratar de hacer una pequeña red, y cada lugar donde voy trato de reunirme con el candidato independiente si es que hay elecciones. Este año solo las hay en 2 estados. Exacto. Y de que haya esa especie de red, y yo creo que es muy sano que esto suceda, no tanto hecho por una personalidad externa como yo, porque yo no estoy en ninguna boleta ahorita, pero que los mismos candidatos se vayan juntando, los mismos candidatos se vayan relacionando, compartiendo información, compartiendo bases de datos, compartiendo en su caso hasta firmas posiblemente, compartiendo ideas, experiencias. Yo creo que sería muy positivo. ¿Y cómo cree que le va a ir al PRI? Dijo el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que iban a retener los 9 estados. Bueno, yo creo que eso lo sabremos en un par de semanas. Las encuestas que yo he visto, que no digo que sean mejores que las de Manlio Fabio, las que yo he visto pintan un panorama un poco menos halagador para el PRI. Mi última pregunta nada más, el proceso electoral en los Estados Unidos, el fenómeno de Trump, ¿cómo lo ve? Se hizo de la candidatura a pesar de que el mainstream estaba en contra, a pesar de que muchos líderes estaban en contra. México es el enemigo, pero dicen que este proceso político que se vive en los Estados Unidos ha sido un proceso que se ha replicado en anterioridad, en tiempos anteriores, porque siempre los inmigrantes son el discurso perfecto para ganar votos ahí. Es cierto a medias. Primero porque el tema antimigrante es solo parte de su discurso, el discurso proteccionista. Otra parte, también muy dañina para México. En segundo lugar, porque los extremos de Trump no los habíamos visto en Estados Unidos desde hace muchos años. No es un asunto así de sencillo. Y en tercer lugar, porque en general posiciones de ese tipo no habían podido ganar nunca. Y esta vez, sin vaticinarlo y mucho menos desearlo, creo que no podemos descartar que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias Jorge Castañeda por haber estado en Uno por Uno. No, al contrario, gracias. Muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez y lo espero en un nuevo capítulo en Opinión y Libertad.